room. My inspiration close, can't wait to hear the tune. Around my head it goes a magic melody. You want to sing with me, just la 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 la. The music is the key and now the night is gone. Still it goes on and on so deep inside of me. I long to set it free, I don't know what to do. Just can't explain to you, I don't know what to say. Oh, not another word, just la 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 la. It goes around the world, just la 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 la. It's all around the world, just la 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 la. And everybody's singing la 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 la. And now the bells are ringing la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hola a todos, ¿cómo está? Mirá cómo se me bugueó el coso eso. ¿Qué se bugueó tanto? Bueno, se bugueó el chat, vamos a quitarlo para que no hinche. El chat y algunas alertas, así que me voy a complicar. Y bueno, como dice el título, vamos a meterle al Cotor. El Cotor 2 otra vez. Así que vamos a apagar acá para que no jorobe. Modo acá, Cotor 2. Pasamos al Cotor. Ah, para que tengo que habilitar las alertas también al Cotor. Ahí va. Bien. Si no me queda un cuadro ahí en el medio, no tiene sentido. Bueno, gente, vamos a... Perdón. Bueno, gente, sean bienvenidos. Vamos a continuar con Cotor. Vamos a darle con la señorita Alina Morse. Volver a arrancar el juego me da bastante paja.
pero también me gusta porque puedo modificar varias cosas que hice mal. Van a ver que salgo de Paragus. Ya casi Darth voy a hacer, saliendo de Paragus. Qué tremendo musicón, boludo. Bueno, dicho sea de paso, aprovechamos también en esta vez que lo vamos a rejugar, además de para corregir ciertos errores que yo tuve, también para poder aprovechar a ver el contenido eliminado, el contenido restaurado que hicieron los modders, que eso puede estar bastante bueno. Cuando salió el juego hubo bastante contenido cortado del game, porque o no estaba pulido, o no estaba terminado, o no sé qué pija pasó, pero lo cortaron a la mierda. Como en ese momento no había tanto online y cosas por el estilo, entonces el juego salió, punto. Pero ahora con el tema de los modders y demás, ya está posible jugar todo ese contenido eliminado, o gran parte del contenido eliminado por lo menos. Así que... Y no sé si entre el restore, no sé si también no hay un poquito de bufeito gráfico. Porque lo jugué un ratito, estoy jugando una partida alternativa. Y noté que unas cositas me parecieron que están más sólidas, boludo. The Ebon Hawk is adrift in space after a terrible battle. Most of its crew are dead Sí, or cuando dying. el Leo no está a la deriva. You Perfecto. lie in the medical room in critical Alina Morse condition. está totalmente en culo The en la enfermería. hyperdrive is damaged. Y el motor está Main power completo. must be restored in order to bring the engines online and dock with the nearby. Your fate and that of the Ebon Hawk. Vamos a continuar el Press prólogo. W-A. Que un poco nos sirve como tutorial, nos enseña algunas mecánicas del game. Contains class steel cylinder and the communications console. You will come across many containers. Bueno, estuvo lindo los Game Awards. La verdad que estuvo bueno verlos. Me llevé algunos juegos interesantes para tener en la lista. Lastimosamente varios de los que me gustaron no están en Steam todavía, o no van a salir del hecho en Steam. Porque o son del Game Pass. This old woman appears to be dead. There is a key card on the body that looks like it opens a locker somewhere. You can hear a banging noise coming from the other side of the door to ¿Cómo the se llama? storage. If you need help exploring the Ebon Hawk, access the maps. This blast door is magnetically sealed and cannot be opened. Y no puedo ver. This is the cargo talking to Explicación de cómo reclutar a la gente. Un poco me lo voy a tratar de apurar porque tampoco es cosa de andar mirando 25 veces algo que ya vi. Además esto es el tutorial, tampoco hay que darle tanta importancia. ¿Tengo alguna otra ropa? You can equip a weapon from the equip screen. To open the equip screen, choose your target by pressing Q or left click on the Es más object. rápido tirarlo. To attack an enemy, left click or engaging the sensor droids. To continue combat training, open the metal box again, and the lock on this container is too difficult to open. You'll need to the lock on this La container is habilidad too es demasiado difficult to baja, open. digo tardo. You'll need to use a security tunneler to help open the lock. Click in
the unlocks, the lock on this container is too difficult to open. Cuando la habilidad es You'll need demasiado to use a baja, security tunneler to help open the lock. Look in the unlocked cylinder next to this one to find security nos dan una tunnelers. punta If you abridora que la encounter podemos a usar acá. difficult lock, A tu casa. Cuando es imposible, hay una mecánica para abrirlo distinta. Cuando es habilidad falló, lo puedes volver a intentar hasta que lo hagas. Y cuando es habilidad baja, o subís tu nivel de habilidad con algún ítem, o haces por ahí lo más lógico y usas una punta abridora. this is the medical room. You have the med. Alina Morse. Vamos acá arriba. You can use this lift. Ir afuera. ¿Ven? Creo que se ve un poquito mejor. Hasta el planeta destruido, ¿no se ve mejor? ¿A como era antes? Me parece que sí, ¿eh? Pero vos sabés que no sé. Está la mierda el contenido, ¿no? Lo mismo que esas chispas ahí como que salen del motor hecho sorete. Esas de ahí me parece que en la versión básica no This is estaban. the starboard side of the Ebon Hawk. This busted engine Me parece, has needed. This open hatch has puede que me some equivoque, parts pero that estas will me be parece que no useful estaban in mejor getting que main power restored. Y le dan un extra, boludo, le dan un cosito extra. These ex- Con este lo que abrimos es la puerta del camarote de abajo. Hay algo más que pueda lutear por acá. Lutear no. Así que nos vamos. Por acá. Don't forget to. This is the port. The bubbles. Sí, ya sé. Lutear para desactivar las bombas. This is one of Si the todo va Ebon bien Hawk's con el pod PJ laser mío, turrets. o sea, con lo They que are planeo hacer damaged. con mi PJ, es muy Scour probable the que subparts Botsito to use in repairing the no lo Ebon usemos Hawk. casi esta vez. Porque mi PJ se va a encargar de hacer todas estas partes. Y donde no las haga mi PJ las puede hacer o HK o algún otro PJ, que You puede can ser use the Atom, por explosive ejemplo. device in this missile to blow open the engine room. No hay nada más. Nos vamos. You can use. Estoy medio modo full rush. This is the main. Eran las cámaras de seguridad. El ascensor. Salimos. Nubecita. Acá. Cerrar la puerta, cerrar la puerta, abrir la otra puerta. Salimos, cambiamos de bolsito. Bolsito. These sparks. You can. Do you No puedo abrir una sin cerrar door la otra. closed? Do you want to? Door. Do you want to do? Cerré ahí cuando lo- This is a work. You. Bueno, acá la explicación del banco de trabajo. Nos la pela. Kit de reparación. Y bolsito. Se me acumula el sol. Bien bolsito. Ahora, con lo que yo toqué arriba, lo que puedo hacer es venir para acá y abrir acá. This is the starboard dormitory. You found a droid Llevarme un par de flamethrower. cositas. This is one of the special weapons the droids can use. Todo lo que vos consigas acá, en el halcón del ébano, después te sirve cuando estés en Papu y en esos lugares. Porque te queda todo el loot. Por eso, aunque es un poco paja hacerlo, por ahí conviene hacerlo para que ya te quede todo. This is the garage. Si se ven, ya tengo todo. Puerta, cerramos, abrimos, salimos, damos bolsito, activamos movimiento en grupo. This is the main hold. Esta no está abierta, ¿no?
This blast door is magnetically sealed and cannot be opened. This is the main hold. This is the engine room. Granadita. This Se is the abre. engine room. The port engine is shut down. The starboard Motor está engine en la is verga. back. The hyperdrive. How? Arreglamos el hipervuelo. Ya entonces. Esta no, ¿no? De vuelta, ahora que abrir el hipervuelo. This blast door is Me magnetically parece sealed raro que no la and pueda. cannot be opened. This is the main hold. Que no la puedo abrir. Pero bueno. This is the cockpit. You can now. Y nos vamos a Paradise. Hola, ¿cómo está Tami? ¿Todo bien? Tami era, ¿no? ¿O te cambié de nombre o eras Tami? Ya somos dos. Yo me estoy The cagando sensor bastante show calor. the door to Pero the bueno, lo bueno que storage tengo compartment is being sliced. una botellita acá de agua fresca, así que vamos tirando con eso. Un HK50. ¿Qué andas viciando también? Bueno, un tanque de culto. Modizado. ¿Todavía no almorzaste? No, se la mierda. Yo tendría que ponerme modo Isaura también. Pero calculo que lo haré el sábado o el domingo, cuando con dolor de espalda. No tengo ganas de andar haciendo nada. Dos. ¿Y hay planes de que vas a almorzar también o estás ahí todavía en un veremos? Hacer el registro médico. Still examining the survivors of the damaged freighter. Looks like it goes by the name of the Ebon Hawk. Only one survivor, placed in the coltal tank for recovery. The carbon scoring on the vessel suggests it was in a battle, but no indication of who fired on it. Couldn't get much from the Nava computer. I'm surprised the ship was able to make it inside the Paragus asteroid field without the asteroid drift charts. Aside from the lone survivor, we recovered an old woman. No life signs. There was also a protocol droid and a utility droid on board. Sent both down to maintenance while security sorts through the other items on the ship. It looks like the utility droid, a T3 unit, was able to get the ship working enough to get to the colony. We're prepared to... Could be a Jedi. But we won't know for sure until we get the transmission back from the Republic. If the survivor is a Jedi, that would account for the Está recovery. como mi mamá no tiene 4, tiene 2, pero sí, está todo el Some of the día miners, también. especially Corta, are already another Ahora accident. como tenemos un today. labrador The que detonation of the larga ventilation pelo tunnels. o... If the lockdown measures hadn't activated, the whole facility would have been destroyed. Got most of the injured to the colto tanks in time, but the rest had to go to the morgue. One of the wounded said a droid caused the accident, but we couldn't get any specifics. Minors about the Jedi. A number of the droids have been acting oddly, and not even memory wipes seem to be fixing the problem. There was a detonation in another one of the fuel vents the droids were working in. We deactivated several of them and moved them down to maintenance, but we're still treating the plasma burns. That cuts us down to almost half shifts, and with the droids malfunctioning, we may not make the Telos shipment for this month. Fortunately, the detonation didn't cause a lockdown. Warning. There has been a fuel detonation in the mining tunnel. No, bueno, basta con la Emergency detención. lockdown commencing.
All personnel report to quarters and prepare for emergency venting countermeasures. No, if the ventilation systems are malfunctioning, evacuate the medical bay. Everyone evacuate. Se fueron pijados. Constantes vitales de los pacientes, están todos muertos. Tratamiento, no. Función de la enfermería. Acceder a la cámara de la enfermería. Acceder a la cámara del depósito. Abrir la puerta del depósito. Abrir el almacén. Acceder al inventario médico. Opciones de la consola principal. Tratamiento paciente me gustaría, pero necesito una punta que no tengo. Así que tengo que esperar a conseguir una punta informática. No voy a decir que este individuo es un cochino que come pan con mayonesa. Lo que pasa es que vos no entendés nada, Prince. Sí, perdón, ya estoy, se me están cruzando los cables. No entendés a nada, sí. El pan con mayonesa es God. Pancito con mayonesa. Olvídate, pancito, mayonesa, queso y tomate, God. God. No, es que vos no entendés nada, Siri, no entendés nada. Find what you're looking for amongst the dead. Es algo sencillo, fácil, es como el paté para un estudiante universitario. Primera vez te vas a vivir solo, el paté es tu mejor aliado. Pum, paté, masita y mayonesa. Y dale, y a vivir de paté, gente. Es lo mismo. De chiquito, pan, tú. No, tú cuando tenés plata. Paté, querida. Paté que no sabés qué es lo que tiene adentro. Después tener una rata pisada adentro. Y va paté. No, el paté sale 3,50. Los patés trucho, eso que no sabés que tiene, literalmente no sabés que tiene adentro. 2,50. Ni siquiera sabés a qué sabe. Para ser más exacto. Yes, I had hoped as much. I slept here too long and could not awaken. It may be Y I es lo que reached out había. unconsciously. Es lo que but your había y mind se must comía have been a eso, a willing morir. one. Or perhaps you have been trained for such things. Infligir la muerte. ¿Quién eres? I am Kreia, and I am your rescuer, as you are mine. Tell me, do you recall what happened? Nada, vos tenés que probar pancito con mayonesa, con una buena mayo, con una buena, no una mayo rupestre esa que no se sabe ni el nombre, una buena mayo, vas a ver lo que es. Y si le podés agregar una fetita de queso o una fetita de tomate, la nave de la República del Heraldo, ¿qué sucedió? Your ship was attacked. You were the only Pan con queso, survivor. A result of your Jedi training, no doubt. Pero también pan con mayonesita solo, un buen pan, buen pan. Ya de por sí el buen pan se come solo. Le agregás mayonesa y es otra cosa. Es placer puro. Y un montón de culpa, ¿no? Porque no tiene ningún beneficio nutritivo para tu cuerpo. Es todo decadencia para tu cuerpo, pero riquísimo. Si piensas que soy Jedi, te equivocas. Ya no pertenezco a la Your orden. stance, your walk tells me you are a Jedi. Your walk is heavy. You carry something that weighs you down. Una jeta tiene... la mía, la rubia. La orden y yo hemos tenido So it diferencias. would seem. Keep your past. Y and está let un us focus on the poco... now. Un poco bocona, sí. No te lo voy a negar. Pero mira esos ojazos. Muy bien, ¿qué está pasando y cómo llegamos aquí? I do not know.
I was removed from the events of the world as I slept. A survey of the surroundings may provide the answers we seek. The ship we arrived in, the Ebon Hawk, must still be in this place. We should recover it and leave. ¿Qué te hace pensar que estamos juntos? ¿Me explicas por qué tienes tanta prisa? We were attacked once, and I fear our attackers will not give up the hunt so easily. Without transport, weapons, and information, they will find us. Yo ya te dije, vos tenés que poner como recompensa en tu canal por muchos puntos que si le acertamos, si llegamos, tenés que comer pan con mayonesa. Y te vas a arrepentir de todo lo que estás diciendo. ¿Qué ocurre? Even as I slept, I felt much unrest here. I saw strange visions, minds covered. Obviamente, si estás en un momento de que te sobra la plata, pan con mayoliva es todavía mejor. Porque la mayoliva es una locura, esa mayonesa. ¿Por qué tiene que haber algún superviviente? Los pacientes de la enfermera fueron asesinados por una dosis letal de sedante. ¿Tienes idea de qué ha pasado? No, perdona. Indeed, a Jedi trance could protect one from such poisons. In fact, the sedatives may have been intended to keep o sea, la... It would prove lethal to those untrained in such techniques, however. Most curious. No le gustan las mayúsculas, luego. Sí, la mayoliva es una cosa que no tiene sentido lo rica que es. El problema es que es demasiado rica. La haces concha, te compras el coso que vale un huevo y la haces concha en 20 minutos. Y ahí te doble la billetera después. Parece saber mucho sobre técnicas Jedi. And so do you. Perhaps we could discuss it at length later on. Now we have other concerns, among them finding our new enemy. Cuando regrese respondas a mis preguntas. I have found that answers come in their own time, not ours. Turn your energy to the matter at hand. If we cannot find a way out of here, Procura no interponerte en mi camino o acabarás como I leave you to the explorations of this place. Here I will remain and attempt to center myself. Ahí está, al lado. Ahí está. Siempre Darth Vader. Dame mi soplatín. Y hay ciertas comidas que son riquísimas. La milanga es todo lo que está bien. Porque es perfecta en su totalidad. Es perfecta la milanga. Después podemos hablar si te gusta milanga de pollo, de carne, de cerdo, de alce, de búfalo, de... Pero la milanga... Ah, ¿viste? Buena nalga. Bien entrenado. Yo dije que me iba a costar más el inicio, ¿no? No mentí. No mentí. Me va a costar una banda el inicio de TV. No, ¿te has puesto piropeadora, sirenita? ¿Te pintó el piropo? No me lo esperaba, maracón. A ver. Y hay que preguntarle si la Tami lo permite. Piropeala, piropeala. No, para ver. Al con esto le pego 4, pero si yo cambio, creo que es con la B corta, no, ¿cuál era? Con la H. Cambio esto y le pego, y meto 16.
Como arma esta verga se cae, pero como objeto para abrir mierdas es la mejor. Is this thing on? All right, all hands, especially you, Corda. Listen up, because I'm not gonna say this again. The next one of you Juma heads Le tiraba la pelota a la madre, ¿no? Según mi mamá. help me any sort of military grade frag weapons into my Hay que hacerse facility cargo is gonna también, hay que take a hacerse long cargo. walk out the airlock. Why? Because in case you forgot, Paragian fuel explodes at high temperatures. That's what blasted that chunk out of Paragus 2 and created this asteroid field. So if I catch any of you with anything other than sonic charges or mining lasers, I'll burn you and your contract. Más o menos como que alguien le tiró un fosforito a un pozo And petrolero. according to one of the miners, it was because one of the sonic charges went off prematurely. And like before, it was one set by a Nada, pero ¿por mining qué? droid. ¿Qué tiene que ver que tengas amigos hombres con que se digan y estés acostumbrada a las guarradas? No es como que los hombres estamos siempre con eso. The blast wrecked the internal components casi of the siempre. droid that set the charge, though, so we can't even dissect it to see what happened. I don't like what's going on here. Ever since that Jedi showed up, things are getting worse. It's not just Corda and his miners, or the fights, but now the droids are acting crazy. Oh, Don't find what's causing this, or who. This facility is going to be space dust by the time the next Telos freighter arrives. Ya, duende lo sigo. Lo veo cada 2 por 3, trato de verlo, el viejo So, oscuro. you're in maintenance. Then maybe you can tell me what's going on with these droids. Sir, I don't know. It's like their behavior cores are undergoing binary decay, but I can't find the source. This shouldn't be happening. Well, that's reassuring. It isn't happening. So the next time we nearly have a breach in the ventilation tunnels, I could just close my eyes and pretend it's my imagination. You better give me some answers. I want to know the damage these droids can do if they start mining us instead of asteroid rock. Sir, these droids aren't combat models. Their mining lasers are weaker and less accurate than blasters. I doubt those droids could even hit one of us. Are you blind? What about the miners in Medbay? It's sabotage, and it started right after the Y commander los said we mineros en la weren't going to enfermería sell the y Jedi to the hasta ahí llegaron, exchange. monstruo, lo único que So I escuché. want you to find out how these droids are being sabotaged. That'll tell me who's trying to clear a path to get that Jedi off Le the salió la facility. feminista un poquito a la Siria ahí dando vuelta. In the meantime, make sure the security's Salió a armed tirar with una all the trompada a la ion and feminista y volvió a sonic esconder la charges mano. you can find. If those droids start coming after me, I'm gonna need more than low-grade mining lasers to take them down. Clear? Yes, sir. Maintenance control out. Idiot. Te das cuenta que la mayoría de estas posibilidades van a ser totalmente erótico festivas, ¿no? I installed an override switch to shut down any De manera droids civilizada no se van a just usar, van a ser in case casi todas someone erótico locks me festivas. out of the administration console. As added insurance, I tied the override switch into the circuit to the holding cell door. It'll make sure it can only be opened if all droids in the level are shut down. I doubt Corda or any of his men have the skill to pull off something like this, but I'm not Y en taking teoría any para esto no chances while falta we're tanto. sitting in the middle of this asteroid minefield. Whoever's responsible won't be able to have the droids rescue him after I lock him up. Nothing Porque will ya come hay, through that door. He'll be trapped. no sé si ya debe existir, pero ya hay ciertas cosas que son I similares. secured the stealth No sé si lo has field visto. generator inside one of the footlockers No, in the olvidate, para security nosotros, storage y para room. Argentina, If I have el the doble. specs right, the interface field should be effective Si en against the 2050 droids. en Europa lo tienen, nosotros All I need to 2100 do más is o menos por equip ahí. the belt and some skill Arrancamos. with stealth in order to use it. As long as I don't get too close to the droids, they shouldn't detect me. If Hay any unos more que ahora droids son unos start ventiladorcitos que van girando y te hacen como si fuera un hologramita con luces de lo que estás viendo. O sea, reproduce una imagen estática o a veces un videíto cortito, pero con ese mismo sistema aplicado a gran escala podés tal vez hacer una... 2. Despacho principal de seguridad, el almacén, la sala, ajá, la escotilla y volvemos y nos va. Yo no creo que en 5, pero no debe faltar tanto. Lo que pasa es que es muy extraño cómo evoluciona la tecnología. O sea, en muy poco tiempo se hizo demasiado avance tecnológico, después ahora está como un poquito más estancado, como no ha avanzado tanto. Pero ciertos avances son extremadamente importantes, por ejemplo el SSD.
parece algo que vos decís, bueno, es un nuevo tipo de disco que lee más rápido, pero eso genera una diferencia abismal. Toma. You hear it. It is faint, but it is there. ¿Cómo te gusta charlar, vieja? Me siento raro, como si el efecto sedante hubiese pasado. It is the force you feel. It has not been so long as for you to forget. No, hace una diferencia abismal en lo que es el rendimiento. O sea, es solo un disco. Si vamos a lo práctico, es solo un disco, pero a lo que es el rendimiento hace una diferencia abismal. Pasó casi una década, me había olvidado. Do not turn away from it. Listen. Feel it echoing within you. Ayer me fui a dar un masaje, me duele hasta el I shall espíritu. guide you down the familiar path. Me puse full diva, me fui a dar un masaje ayer y ahora me duele todo y lo que no tengo. Bien, subimos de nivel. Ganamos un sensible a la fuerza y especialista en combate sin armas. De acá no quiero ponerte a vos, quiero ponerte todo a vos. Bien, poderes. De acá vamos a obviamente arrancar a tirar rayos. Claro que sí. Primero que nada, rayito, for the win. Bien. No hay nada para lootear, qué pobreza. No, bueno. Pero chica, por favor. Era una señora casada. Hackear. No, bueno. ¿Cómo está el té? La chip. Pero pará, no todos necesitan una chispa en la relación. Algunos con la relación así, sin chispa, está bien. Si se le cortó la luz no hay problema. No es necesario cantar de cargarle una chispa. Nah, igual... ando con dolores en la cintura, entonces digo, bueno, me voy a dar un mensaje a ver si hay alguna contractura. No ha sido el caso. Bueno, en realidad me dijo la chabona que en 1 o 2 días voy a empezar a sentir bien si hay alguna diferencia. Igual en este momento digo que no hay ninguna diferencia, así que... no sé, me parece que no eran contracturas y solo me duele porque me duele. Pero copada la señora, copada. Sí. Sí, tendría que moverlo. Igual lo que yo te voy a hacer si así bajar el peso. Estoy con una paja para hacer la IE. Dios mío. Ahí. Antes de ir a ver a Atom, vamos a subir acá a buscar los objetos. Pero bueno. Examinar núcleo de unidad, éxito. Recuperar componentes. Dejarlo en paz. Bien. Reparar, informática, reparar, dejarlo en paz. Me llevo todos los componentes, muchachos. Pero si no te hateo, ni G.
Pero es que subiste algo que parecía cualquier cosa, entonces te pregunté a ver qué joraca era. Yo digo, ¿a quién le abrieron el cerebro? Esta muchacha está subiendo la imagen de un cerebro de algún tipo. ¿Qué mierda es? Un árbol, me dice. No, bueno. Sí. Ay, Dios. But you have nothing to fear. No, dale, poneme mejores amigos, que si le hice la historia. Might yet prove useful. Dios, te falta respeto. Gracias por pasar, Siri. Vaya, descanse. Nice outfit. What, you miners change regulation uniforms while I've been in here? Atten Rand. Excuse me if I don't shake hands. The field only causes mild electrical burns. Security claimed I violated some trumped-up regulation or another. Take it up with them if you want. But they stopped listening to me shortly before they stopped feeding me. Now that's criminal. Vaya, descanse y prenda stream, así después vamos y la miramos a usted. ¿Qué es este sitio? Oh, you mean you didn't come here on purpose? I'm shocked. I really am. This slice of paradise is the AGRADECE mining facility, the only supplier of shipping-grade engine fuel to this corner of the galaxy. AGRADECE fuel plays havoc with engines, but it gets the job done. As long as you don't mind the toxic byproducts and trying to mine it without blowing yourself up. Yeah, this asteroid belt is one giant minefield. One proton torpedo, even a stray blaster shot, can start an explosion that'll make the one that shattered AGRADECE 2 look like a kid's pop detonator. Parados arriba de una bomba andante. You know the planet with the exposed core you saw flying in? That hole was caused by the first mining station that tried to siphon fuel off the planet. Blew a whole chunk out of the planet and set it drifting out here in a big clump of fuel-cooled asteroids. So the miners drill the asteroids now, not the planet's surface. That's why they don't allow blasters here. Can't trust a miner jumped up on Juma juice not to fire one stray shot that'll turn the entire colony into a thermal detonator. You mean before or after that Jedi showed up? Either way, it's a real short story. You see, this Jedi shows up, full drogada en un tanque de colto. where there's one Jedi, the Republic will soon be crawling up your ion engine in no time. But the story gets better. See, some of the miners get it into their ferrocrete skulls that since the Jedi's unconscious, they can collect the bounty the exchange has posted for live Jedi. Well, what passes for the law here didn't like that idea. So the two groups started fighting. Then there was some big explosion. I was sitting here for a long time. Then you showed up in your underwear and things got a lot better. Bueno, pero me acaba de tirar los galgos, ¿puede ser? Luego apareciste tú en ropa anterior y la cosa mejoró mucho. Don't know much about it. Maybe the exchange wants one as a trophy, or somebody's got something against Jedi and is looking to collect. Not many Jedi left. Wouldn't surprise me if the bounty's pretty high. Que va por ahí. Está chamullando. Menos dormilo. The ones that weren't killed in the Jedi Civil War ended up switching off the lightsabers long ago. Word is there's not even a Jedi Council anymore, but who knows? Había escuchado rumores de la guerra, pero una guerra entre Jedis. Yeah, Revan, Malak, and the Jedi that went to join them in the Mandalorian Wars. They turned against the other Jedi and had a scrap that almost laid waste to the galaxy. Where have you been? He estado lejos desde las guerras mandalorianas. En mi viaje escuché unos cuantos rumores, pero poco más. ¿Qué sucedió con Revan y Malak? Well, I wasn't there, but like all Sith, Revan and Malak turned on each other. After they turned on the Jedi, of course. Los rumores que escuché afirmaban que Revan derrotó a Malak y luego fue a Corriban para unir a los Sith contra la República. Well, that was the story. But whatever happened there must not have lasted. Oh, there was some big civil war on Korriban. Knocked that academy to the ground. Looks like Revan's Grand Crusade finally consumed her. ¿Cuánto tiempo ha pasado en esa jaula? No un hombre, no una mujer. Maybe you're right. Maybe I just hoped Revan was a woman. Esta discusión sobre Revan no tiene sentido. Tengo que saber qué ha pasado. Look, not like your half-naked interrogation isn't a personal fantasy of mine, but... Hey, wait a minute.
You're that Jedi the miners were talking about. Where is everybody? No lo sé, estas intenciones parecen manera. The miners can't all be gone. But if they are... Look, hey, let me out and I can help you. Dime cuál es tu plan y seguiremos a partir This de ahí. facility isn't a military installation, which means we may have a chance. You shut down this cell security field and I can reroute the emergency system so we can get to the hangars. We grab a ship and then we fly out of here. Es una cosa, los pacientes de la enfermería murieron por una dosis letal de sedante. ¿Sabes algo? Huh? What are you talking about? Confío en ti. Voy a apagar la jaula, pero si tratas de ir corriendo, te partiré en dos. La tóxica. Great. Now to business. Let's get to the... La menos tóxica le decían. Vamos a tener pibe, pero si vos salís corriendo, Now, this yo te console corto is la set jaula. on automatic hail. You may have heard it when you came in. The Tranquilo, asteroid señora, drift charts are pará, constantly pará. being updated, so it sends out a transmission to incoming vessels so they don't get crushed into space dust. Tran. The hail warns them to keep their distance until orbital drift charts are transmitted, and then provides docking instructions to incoming ships, usually freighters. Thing is, you can bounce that same transmission back to the pure Pazak. The console's ours. Now, all we need to do is reactivate the turbo lift. Parece que estás a punto de contarme algo que no me va a gustar. This system's been severed from the main hub, after it was locked down from remote. You can't even reroute the system, it's been cut clean. ¿No es un procedimiento estándar anunciar de emergencia? No. Someone tried to lock down this whole level tight, and leave us here. Trapped. Debe haber un modo de anular el I doubt it. cierre. All we have is communications back. For all the good trying to shout in a vacuum will do us. Veamos si podemos contactar con alguien por el Be comunicador. my guest. Not much else we can do. The comm's all yours. Más del lado oscuro, ahí está. Tenemos que ir poco y llegando al lado oscuro y terminar. Creo que es. Telos Ciudadela. Full modo Dark. Que nos miren y tengan miedo. Tracked the freighter in. Was lucky it wasn't destroyed when it drifted into the asteroid field. Not much on board. One damaged droid, one annoying protocol droid, and a lot of bodies. Sent the survivor to medical and the others to the morgue. Didn't recognize the ship's ID code, so we transmitted it to the Republic for some answers. Questioned the protocol droid about what happened. Says his master, the survivor, I guess, was on the Republic ship the Harbinger when it suffered an engine failure. He says the survivor was a passenger on the vessel and a Jedi. If so, that's gonna mean true. Inventoried the bodies and cargo. Everything matches the protocol droid's story. The T3 droid had seized up, so we left it in storage in standby mode. Don't know what code will access it. It could be it's voice activated for all we know. We put the protocol droid to work in maintenance, sorting the mining droid comm routines and updating the recognition sensors. And to shut him up. When the survivor recovers, hopefully we can get him off this station before there's trouble between the work shifts. Word of the Jedi leaked out and the miners aren't sure what to do with her. Quarter's mining crew wanted us to collect the creds for the bounty the Exchange has on Jedi, but I put a stop to that. We're contacting Telos to get the Republic records on the Jedi, but nobody will know word from the Republic. But I've sent out a broadcom transmission for records on this Ebon Hawk. One of the miners said it used to be a smuggling vessel. Accidents are making the miners restless. The droid behavior course must be undergoing some kind of binary decay. 2 miners were drilled by a droid's mining laser, and those blasts in the ventilation tunnels nearly caused the whole facility to blow. Dormitorios. El hangar. Ahí responde. T3. Haz un diagnóstico y sigue mis instrucciones. Necesito una ruta para... No podemos salir a nivel de misión. Puedes bloquear... Sí. Y ya. Me gusta la 1. Pues y ya, como mandando. Hay un otro modo de salir. Aparte de la misión, tiene que haber una escotilla de emergencia. Busca una. No, vamos con la 1. La cuestión de misión es cúmplela. Prefiero arriesgarme que quedarme aquí. Vamos con la 1. A T3 yo lo banco. Es un botcito. Es como ese amigo que juega con vos a Valorant y no es incarriable. Hola a mí. Es un botcito. Lo único que este es un poco más querido.
T3. Es same vibes. Tu amigo el inútil y T3. Tu amigo T3 es bastante más core que conmigo. Lo que quiso este T3, no me dio ni pelota, le piqué tirar algo, no lo tiró. Si vamos a hacer caso a T3, nosotros salimos campeón. Hazme caso, ¿no? Botardo. Yo no sé, yo lo veo mejor que antes al juego. No sé si con el mod se agregó algún pack visual o algo, pero lo veo mejor que la otra vez que lo jugamos. No sé si capaz que en realidad lo que pasa es que ya se me acostumbró a la vista, entonces como que ya lo noto normal al juego. Que también puede ser, ¿no? Pero tenés acá uno para agarrar la concha de tu hermana. No, y para hacer que es un juego de 1998, 2000 y pico, se ve bastante. ¿Medio bajo? ¿Se me escucha en serio? El otro día no me acuerdo quién me dijo lo mismo. Lo que pasa es que según el registro de OBS estoy al borde de saturar el micro con lo que hablo. Capaz que está muy bajo, muy fuerte el game. Pero literal, yo hablo y se me pasa el registro de audio 9 veces verde, naranja y rojo. Y yo cuando hablo está casi siempre en naranja y con puntazos a rojo. Entonces es como... no sé si hablar más fuerte. Lo que podemos hacer es bajar un poquito más el game. Y ahí no sé si se me escucha mejor a mí. Igual es cierto que el juego está bastante fuerte, ¿eh? O sea, según los registros de OBS, ¿no? Botcito. No, tengo micro aparte. Para que ahora vamos a... Ahora me voy a traer un poco más acá a ver si así se me escucha mejor. ¿Se escucha mejor ahí? Debería. Tengo casi al lado. Bueno, ahí por lo menos ya me quedan más cerca. Pero igual me parece raro porque siempre lo he tenido configurado de la misma manera. Voy a mirar bien por si las dudas si se desconfiguró algo o alguna boludez. Y lo trato de acomodar. Reparar, acceder, reparar.
puerta del hangar, fallamos. Abrir la puerta esa. Estamos Gucci. Acceder al registro del hangar. Acceder al procedimiento de ataque y se agote. Las cartas de deriva al halcón del ébano. Bien. Descargar cartas de deriva. Acceder al registro del hangar. A lot of cargo from the Jedi's freighter is being stored in the secure cargo hold until we can pass it through the quarantine checks. And as requested, all the programming spikes the security officers wanted confiscated have been stored there as well, to prevent further system compromises. The secure cargo hold should be safe enough. If anybody wants to break into it, they'd have to blow it open with explosives. Who ordered the mining droids to repair that Jedi's freighter? I come in here off the work shift and 3 of them are repairing the port stabilizers? Did I miss something? Is somebody planning a trip? Because orders were that the hangar was to be locked down ever since that Jedi arrived. I don't know what maintenance is up to, but you can't just commission droids for repairs. Se empezaron a revelar los droides. En este universo claramente no existió Terminator, si no sabe cómo lo hacen, concha, 2 minutos antes que se vuelvan más locos. Even if it had the asteroid orbital drift charts, the Navicomputer's been voice locked. You'd need the access code to get it spaceworthy. Considering this latest droid commission breach, I'm putting the droids in this section under the control of the current dock officer. If anyone sends commands to the mining droids outside this terminal, I'll be forced to enact full override. ¿Será el esquema del hangar? Puedes consultar el mapa del hangar a diario, gracias. En teoría tengo todo el hangar visualmente destrabado. Por acá. Pasa. Bolsito está full picado, es la verdad. Ahora bien, lo que puedo hacer es tratar de bajarlo otro poco más. Volumen, efectos de sonido, ponerle bajar hasta acá. Las voces, sí, la podemos bajar un poquito más alto. Y la película le podemos bajar un poco también. Y ahí debería estar mejor, ¿no? ¿Qué hace, Lemonade? Y sí, boludo, la votación quedó que había que arrancarlo desde cero, así que acá estamos de vuelta. Igual lo bueno que con un mod se le agregó contenido eliminado al juego, entonces puede estar bueno para ver qué es lo que se eliminó, qué nuevas cositas se agregaron. Además para estar full del lado oscuro esta vez. Full dark side. Vamos a tener nuestra Twi'lek bailarina otra vez. Los sensores. El otro sensorcito. Abrir el registro del sistema. Abrir el esquema. Abrir las cotillas. Salimos. A las 16 sale PoE. La nueva season. So, how long have you been a Jedi? Must be tough, you know. No family, no husband. Bueno, lo que chamulla este tipo. No es peor que soportar tu falsa preocupación mientras me miras los pechos. ¡Oh! Se la tiró. Sí, sí, I wasn't trying. Sí. Se la tiró. Hey, what do you know? Pará de verme el Cargo Scott. cylinder came through. No creo que hayamos salido de esta todavía. If he got the turbo lifts working, then we should have a clear run to the hangar. Los turbosensores están cerrados manualmente, así que le hice abrir las cotillas de emergencia. Wait. Don't tell me you're taking that hatch down into the mining tunnels. Are you? That explosion I heard came from below. There's probably nothing down there except superheated rock and collapsed blast tunnels. You'd be an idiot to go down there. Quizá, pero la única salida, y es lo mejor que podemos hacer.
Si esos túneles son peligrosos, vas tú, no yo. Quizás esta sea la única salida. Es mejor que me arriesgue que yo quien arriesgue su vida. Sí. You're either really brave or really crazy. All right, I'll try to monitor things from up here. And be careful. The only thing moving down there is likely to be mining droids, so don't be playing hero too hard. Not that I care what happens to you or anything. I just don't want to be trying to get off this rock by myself. Muy bien, nos vamos. I'll keep the comm link open. I may be able to guide you. Dale, dale. No, tendría que haberle dicho que bajara él, la concha. Yo quiero ser Darth. Por favor, no me des puntos de luz. Yo quiero hacer teto al mundo. ¡Al mundo! Y hasta que tenga las posturas de manejo de la fuerza va a estar medio complicado. Muy mal, con mucha interferencia. Tendré cuidado, si detectas algo avísame. Avísame de inmediato si captas algo más. No necesito ninguno de tus consejos, así que mantén libre el canal. Si en el futuro tienes otra banalidad que decir, guárdatela para ti. Ahí está, claro. Ojo. Mira, me dieron ropa. Ya no voy a estar en culos. Despídense de este culo, no lo van a ver más. Bien. ¿Qué tenemos para ponernos? Un paquete de reflejos. Porque ahora que tenemos más constitución que la vez anterior me puedo poner estas mierdas. Más percepción, el guante de Taris, un escudo de minero, la ropa del minero, otro escudo de minero, el arnés de demolición o de sigilo. Cualquiera de los dos me da lo mismo porque no puedo usar ninguna de las dos habilidades. Así que, campo de sigilo. No, así, bueno, a ver, muchachos. Aquí vamos. Me robo lo que hay en el bote. ¿Y vos decís que le metamos lemon a la nueva season? Un droide chan dañado. ¿Qué necesito? Piezas de repuesto. ¿Cuántas tengo? 10. Y reactivamos el droide. Está carísimo. Optimizar armamento, activar modo patrulla, 5. Y dejarlo. Dale para adelante, droide chan. Yo confío. Que se pique. Listo. El bot tanquea, yo adelante. El bot tanquea, yo adelante, pa. Se bugueó. Bueno, no sirve. Bueno. Ay, yo sabía que el no subirle vigor a mi PJ me iba a complicar el early a niveles inconcebibles, pero no pensé que se iba a caer tanto mi PJ por no tener vigor. He de admitir que pensé que iba a estar caído, pero no tan caído. No, lo otro que me mata es el tema de que apenas puedo tirar skills de la fuerza. Eso me está destruyendo totalmente. ¡Hobby! Le pegamos una limpiadita. Estimulantes, un blaster de minero avanzado. Bueno, la otra es no llevar esto y llevar una pistola.
Porque la pistol va con destreza. Ojo, pará, me sirves hasta que consigamos el sable de luz. Me parece que me va a convenir ahí. Sí. Cargo que PJ no mete una bala, pero... Hay una gran diferencia. ¿Qué haces? ¿Qué parte que no quiero que te subas a curar herida? No entendés. Voy a tener que subir a mano, qué paja. Duelo. Mi chabona quiere aprender duelo. Yo no quiero que aprenda duelo. Porque para eso, para que duelo funcione, tiene que usar una sola arma y no quiero eso. Todavía no me puedo ni poner ni este son los buenos, que es a nivel 4. Así que ahora yo iría por el de reparar seguridad informática, que estaría bastante bien. O el de persuasión, que es este. Persuasión, percepción y curar heridas. Yo me iría primero por este, me va a ayudar más ahora. Poderes, acá arranca lo divertido. El tema de acá es... Rayo no lo puedo mejorar hasta nivel 9. Miedo es medio al pedo en este momento porque voy a pelear contra todos bots. Entonces no me sirve tanto. Lo mismo para estrangular y lentitud. No me sirve tanto por los enemigos a los que le voy a pelear. Entonces yo me iría tal vez por... No. Sí, me voy a ir por miedo. Y le voy a poner un punto a velocidad. Al acelerón. Pues teníamos justo 2 puntos para poner. Y ahora lo que está bueno es que en teoría, puramente teoría, hay una opción en los... Vamos a poner entre comillas gráficos, si vos venís acá a jugabilidad, que es movimiento en combate, vista de ratón, subir de nivel automáticamente. No, acá no. Gráficos creo que es. Efecto de velocidad de la fuerza. Se lo destildas. Y ahora cuando nosotros apretamos el 4 en B, que se bluree todo horrible, la chabona solo corre rápido a la concha de su madre. Y listo. Y no tenés ese blureado horrible que te hacía doler la vista. Ahí me tenía que poner un escudo para pasar y no recibir daño, pero era más divertido hacer eso. Qué diferencia, ¿no? Toma. No tengo más, así que... No, meterle una bala, ¿quién te conoce? Ay, no parece tan difícil. Es un... Ahí está, monstruo, era una bala, no era tan difícil, en serio. Va. Dale, Rafa. Vamos. Por fin. No metíamos una bala, pero... Ni de casualidad, era demasiado triste ya. Hay una build que se arma en el juego, yo no la armo nunca porque no me interesa. O sea, si soy Jedi me gusta, Jedi o Sith me gusta usar sable. Pero hay una build que está diseñada para jugar full armas a distancia. Que en realidad tiene bastante sentido, sos un caster, estás revolando tirito, no necesitas ponerte a melee, estás casteando. Entonces tiene cierto sentido, pero es más divertido el sable. Voy a tirar de acá hasta que se acerque este muchacho. Trum. Rayito. Bien, sólido. Solid player.
Punto informática, abrir el cilindro. Abrir funciones, sí. Añadir otros parámetros de protocolo a los droides mineros. Cancelar todas las funciones de perforación de los droides sobre seres orgánicos. Reasignar el protocolo de droide minero, perforar la puerta sellada. 3. Fallo. Puntas insuficientes. La concha. Comprobar esquema de los droides. Ten en cuenta que esto también pedirá que los droides se disparen entre sí. Si se reprograma para que eso... ¿Quieres continuar? Continuar. Bien. Órdenes a los droides mineros. Volver a las funciones principales. Acceder a las funciones de contenedor de combustible. Apagar campo de contención. Volver a las funciones principales. Acceder a la función de la cámara. Escotilla. Escotilla la 2. Esta es la de combustible. Esta es la de... Esa es una. ¿Pero por qué me pone dos veces la misma? La 1. La 2. ¿La 1 es la misma que la 2? ¿Me está tomando el pelo? Everybody here? What's up, Kurda? We're supposed to be sinking fuel siphons into the 3218 asteroid shelf right now. Forget the siphons. You know that survivor they pulled from the freighter? One of the miners said they served with her on Malachor 5. Malachor 5? So she's one of the survivors. Or worse, a Mandalorian. Oh, me duele el espíritu mal, boludo. Idiot. She's one of the Jedi from Me hizo Malachor 5. concha la She's masajista. one of the Jedi. Hell, we can't have her walking around here. She'll... Well, I don't know what... Ay, I boludo. thought all the Jedi were wiped out in the Civil War, weren't they? Guess they missed one. But it gets better. I did some checking, and that bounty on Nar Shaddaa is still live. What? You want to sell the Jedi to the exchange? Kurda, have you been chewing spice? Look, you know how big that bounty is? That Jedi's our ticket off this rock. Gorda, there's no way the officers will go for that. They'll lock us up for sure. Then we'll improvise. Literalmente soy un trooper, boludo. Es imposible que agarre tanta bala a esta piba. Soy John Valorant, boludo. ¿De dónde las tira? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, bueno, no. Es un montón lo que agarra. Es un montón. ¿Qué hace? Ay. Lo bueno que se quedó medio bugueadito este muchacho y no me pega. Entonces... ¿Podés? No, no puedo pegar. Hacelo, concha. No sé qué pasó, pero estaba medio buguerdo. Ah, ¿a dónde están yendo algunas balas, muchachos? ¿A dónde está tirando? ¡Está tirando acá abajo! No, me está matando moralmente el line de mi pecho. No te digo que le acierte siempre más, pero un poquito. Panea un poquito de tu parte, por el amor de Dios. Un poquito de tu parte. Hijo, ¿dónde está tirando la bala? Me decís que cada tanto acierta una y como que vale la pena porque los mata un hit. Pero dale, un poquito poné. Tenés que poner un poquito de voz. Un mínimo. Que no sienta que me estás robando en la cara.
Hijo de puta. Y ahora capaz que jugamos entonces la season del puedo. Lo que tendría que buscarme alguna build para armar, si no es medio un quilombo. Punta de seguridad. Acceder al cilindro... Abrir cilindro, suministro, sí, pero ya está abierto, o sea que no lo necesito. Funciones de las órdenes de droid. Reasignar protocolos de minero para perforar puertas selladas. Este efecto hará que los droides abran todas las puertas cerradas del nivel. Continuar, continuar. Laurel. Añadir otros parámetros del protocolo de los droides mineros. Bien, me abrieron las puertitas los muchachos. Ahorraron un problema. Lo tenés enfrente, pegale una bala. Amor de Dios. No, me está angustiando esto. Hay algo que está funcionando mal. Porque ve que no me están atacando. Ahí va. Por fin uno que labura. Ay, mina, lo tenés al lado, meterle una bala. Por fin, no la le metimos aunque sea. No, es angustiante ver a esta piba tirando con la pistolita, es genuinamente angustiante. Para mí es por acá, es el lugar. ¿Qué clase de señales? Confía en mí, lo que detectas es probablemente culpa mía. The containment fields in the mining tunnels are shutting down. You need to get out of there before they vent fuel to the surface of the asteroid through the tunnels. ¿Cuánto tiempo tenemos? I may be able to keep it contained until you get the turbo lift to the fuel depot, but not for much longer. I'm locking down the turbo lift to the administration section now to keep the blast from spreading. If you've got anything left to do down there, make it quick, because where you are is going to get real hot, real soon. Real hot, Toma, granadita para tu casa. Toma. Juro que me angustio porque no le pega, boludo. Lo tiene enfrente de la cara y la erra. Ahí, el tracking. No, se nota que el PJ es mío, porque el tracking es yo en Valorant 1000 por 1000. Ah, que se concho, no era sola bomba, bien. Igual este es el camino principal, me parece. Me parece que sí. Así que vamos para el otro. Aumento de velocidad. Verdito. Kangascan. Llevo esto. El hecho de tirarme ahora a la velocidad que no se me blurrea realmente me gusta mucho. Está bueno que te den la opción de sacarlo como opción. Si no era medio dolor de huevo, hay veces te hacía doler bastante la cabeza. Bien, esto está todo bien, no tengo otras cosas. Esto está todo bien, lo mismo. Acá tengo para cambiarme. Este me gusta más porque tiene reparación 2 por lo menos. Bien. Y de acá tenemos el láser de minero y el láser de minero pesado. Este es 2.
1 a 12, este 216, pegan este, papá. Hit me de pesado. Dame la Odín de este game. Sí, eso lo concho. Dale, oca. Llenale la cara de dedo. Lo bueno que algo está funcionando mal, que no me están atacando los chabones. Como que se quedan a una distancia en la que no me pueden atacar melee. Y si bien es un problema, capaz que es un bug, es algo que me viene bastante bien porque por lo menos no me atacan. Así que uch. Very good. Very, very good. Ay Dios, hasta acá llegaste tu video. Opa, 1:50. Greeting. It is a pleasure to see you alive, Master, provided my receptors are not off focus. How may I be of assistance? ¿De qué me conoces? No soy tu dueño. Answer. I am a survivor of the Harbinger, just as you were, Master. With the unexpected termination of my previous master, you are the only organic which I may now serve. ¿Quién era tu antiguo? Answer. The captain of the Harbinger, Master. I was in transit to Telos to facilitate communications and terminate hostilities. However, we did not arrive at our intended destination. Irritated answer. Oh, Master, it is such a long, dull story, and not terribly relevant to our current situation. ¿Por qué no me lo cuentas de todos modos? Hesitant explanation. That has been the subject of considerable discussion since our arrival here, Master. Many have attempted to claim you and this unit as salvage. I was crudely interrogated concerning our brief history together on board the Harbinger, before its communications, weapons, and engines suffered the cascade failure that disabled the ship. ¿Por qué no recuerdo nada de eso? Speculation. It is possible you were incapacitated and locked in the well-shielded cargo compartment as the Harbinger was being systematically crippled, Master. Clarification. Yes, Master. No doubt the flurry of destruction on board the Harbinger somehow drugged you into a stupor. Drogas, ¿a qué te refieres? Placation. Merely a turn of phrase, Master. The implication that your state was due to the result of ingesting large quantities of Juma juice was unintentional. I meant to communicate only that you were somehow rendered unconscious before you were locked securely in the cargo hold. ¿Cerrado? ¿Te importa explicarme cómo lo habían cerrado en la bodega? Clarification. By locked, I meant sealed, Master. ¿Cómo llegué aquí desde la... Recitation. Following the unusual set of coincidences that led to the cascade, it appeared that this freighter had been attacked, and your cargo compartment was breached, and you were taken on board the freighter shortly before the Harbinger's systems began to go critical. I, too, managed to board the freighter before the Harbinger's destruction. We were most fortunate to have survived, Master. ¿Qué atacó al carguero pequeño? Evaluation. Master, I do not know. Judging from the damage, it had been attacked by a... And when it attempted to escape the Harbinger with you on board, it was fired. Addendum. It does seem odd that such a small vessel has a high probability of attracting the...
transporte trabajo a bordo del Explanation. I believe it was a smuggler's vessel by the name of the Ebon Hawk. Speculation. As to its purpose, I do not know. Perhaps it was always its intention to play dead, then kidnap you off the Harbinger and rob me of my bounty. Clarification. By bounty, I refer to your life, Master. It would pain me to see you damaged in any way. That is why the arrival of this Ebon Hawk caused me considerable distress. ¿Por qué vino aquí el halcón de león? Apology. My memory core cannot provide a clear answer on that point, Master. Suffice to say that once we arrived at this floating rock, our explanation. Despite my market value, Master, the miners were far more interested in you. It did not take long. While an HK protocol droid is a valuable piece of property, Jedi are worth much more in certain exclusive markets across the galaxy. Painful admission. I must confess to feelings of inferiority at the speculated difference between my value and the price for your capture. I was forced to remind myself it was not due to a failing of my model or function, but because you were a Jedi. ¿Por qué iba a ser capturado? ¿Cómo supieron que era un Jedi? Surprised answer. Why, I told them, Master. You are the exiled Jedi who served with Revan in the Mandalorian. I hope all that has happened has not been the result of a miscommunication. If so, then the problem lies with the core word databases, which are notoriously spotty. Tienen una base de datos solo en los archivos Jedi. Indignant exclamation. Master, I am only a protocol droid, but it is part of my function to know such information and relay it to any interested parties in the interest. Enemigos en potencia. Quick clarification. Apparently my vocabulary has suffered some damage, Master. Ya veo, sigue. Answer. All that has happened has been because they believe you to be a Jedi, Master. They debated what to do with you as you lay unconscious in the medical bay. One group seemed intent on selling you as property. The other group opposed this. 3 standard hours after the division between the miners became apparent, accidents began to occur throughout the facility. A result of improper maintenance, I believe. These accidents coincided with the degradation of the mining droid behavioral core. ¿Qué pasó al resto de los mineros? Many miners began to join you in the medical bay as a cascade of flawlessly timed detonations occurred in isolated gas pockets in the lower levels of the facility. The explosions Casualmente hubo explosión y terminaron todo con vos. sections of the station Mirá, quickly and efficiently cutting them off from communications and facility control. But sadly enough, not the ventilation systems. No. Pero por desgracia no de los de sistemas de ventilación. You see, the explosions had damaged specific sections of this facility's ventilation systems, causing a slow, lethal buildup of toxic fumes in the dormitory level. ¿Qué? ¿Alguno vio? I do not know, Master. Ironically enough, any miner that fled to the dormitory level to protect themselves from the droids and the explosions would find themselves in a gas. Casualmente cualquiera que corriera a esconderse de los droides terminó muriendo porque se intoxicaron. Mira vos. Pitying answer. Oh, that is unfortunate. Entonces, ¿cómo logró atravesar la unidad T3? Clarifying query. Did the T3 unit go through the door? Although the door could have been opened from the opposite side without much difficulty, a flaw in the emergency lockdown procedure, which the automated systems have most likely corrected.
Hay un código de navegación. Only the Paragus administration officer would have such... If he hasn't already been murdered in an unfortunate accident, then he is trapped in the dormitory section, which has been... Si me arrastra... Si me arrastré por la galería para llegar aquí, habrá otros túneles. Theory. You could walk across the surface of the asteroid to the dormitory airlock, but such a... Solo quiero los códigos que tienen esos mineros. Y cuando los tengan me libraré de ellos. Y me marcharé de esta roca. Warning. Master, continued exploration of this facility may place you... I encourage you to return to the medical bay and wait for retrieval from a vessel that is not on the way, even as we continue this pointless... Soy tu dueño y te ordeno que me ayudes. Weary resignation. Very well, Master, but there is very little... Se pone cada vez mejor. Tienes ese maldito código. Correction. Oh, I already possess the code, Master, but I am... Si tienes el código, dímelo. Condescending explanation. Master, the console governing the... Musing. In the last days of his life, the maintenance officer was quite careful about voice conjecture. I suspect once he realized something was wrong in the facility, he voice-locked the droid bay functions. A prudent measure, but in the end, he met the same fate as the rest of the organics. Condescending explanation. Oh yes, Master. The code is maintenance control, voice print ID R1B5. But unless the maintenance officer speaks the code, it is useless. ¿Cómo va a decir el código? Answer. Master, you cannot. You are trapped here just as I am. Punto al lado oscuro, claro que sí. Darth, peligroso botar de ese. Con el sensor de huellas vocales tal vez pueda grabar la voz del oficial de mantenimiento, bla 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 bla. Recuperar el halcón de ébano, el droide HK. Te dijo que el campo de fuerza al hangar, bla bla bla. Historia reciente de bonificación. Rescata T3. Tengo algo para ponerle acá a las armitas. Mejorar. El uniforme. No hay nada para poner. No. ¿No quieras tirar una bala? Pero la puta madre con esta pendeja, boludo, tirar una bala. ¿Tanto te va a costar tirar una balita? Pero la puta. Por favor, meter una bala. Rayo, rayo, rayo.
Por favor. Lo que le costó a esta piba meter una bala. Sabiduría. Me jodeo lo que costó meter esa bala. Vamos a ponerle el de persuadir para que ya lo vayan dejando ahí listo. Déjate de joder. Había gente inútil y después estaba mi piba. Es una locura. Opa. Se picó. Se picó para el carajo. Miren, miren. Ojo. Ojo, estuvo asertivo con las balas. Ojo. Allá arriba. Yo sé que te cuesta un montón, pero por favor, pega. No que le cuesta. Es el early game nomás, es el early game. Tenés que tratar de jugar un poquito en el early game. Ya después donde empecemos a tirar rayitos. Bien, rayitos bien. A saber que hay una diferencia de no. Listo, pagás. Oh. En el próximo nivel ya puedo ponerme el talento que me regenera más rápido el maná, vamos a ponerle por eso. I heard. Alaridos. Recitation. Oh, yes, Master. The record of his last moments were... 5 droids, burning through the outer door. They're forcing their way into the bay. Please, some with it! Oh no, they're through! Oh, my leg! They're burning through my leg! Oh, stop! Stop, please! Addendum. His remaining attempts at communication are variations... Recitation. Oh, yes, Master. The record of his last moments were... 5 droids, burning through the outer door. Addendum. Listo. Listo, ya tengo el código vocal del bicho, del loco este. Tengo que subir ahora, vuelta. Y... Oh, hay unos bolsitos, si no me equivoco. Ojo, mi PJ agarró ahí. Ojo. No me lo creo. Ya era demasiado, ¿verdad? Ya era demasiado que metiera tantas balas consecutivas en la banda. Vamos. Con esto nos vamos para arriba. Y acá... Found anything? He encontrado un droide protocolo parlanchín en un depósito de combustible. Los mineros podrían seguir vivos. Están atrapados en los dormitorios. So they are still alive. But the dormitory comm isn't... Tengo que abrir una esclusa, pero está sellada por la huella vocal de un loco de mantenimiento. Great. That means he'd have to...
Encontré un nuevo protocolo para ranchín. Eso parece. There's ways to beat voice prints, though. If you can get samples of his voice in the right... You know, I overheard the maintenance officer getting chewed out by the security officer. You might want to check the security and maybe there's samples of the code in the maintenance... Bien. Solo necesito encontrar las palabras correctas. That's a start. See if you can find any recordings where the maintenance officer... Encontré un nuevo ranchín. Did you blow it up? No, pero se me pasó por la cabeza. Yeah, well, watch your back. Droids can't be trusted. Comprobar registro. De acá nada. Es cierto que tengo ahí. Moverme rapidito. Comprobar registro de seguridad. So, you're in maintenance. Este ya lo vimos, así que le vamos a dar velocidad. La única diferencia es que ahora con el sensor grabo esa parte y listo. Pollo Cal, hacen conseguir una segunda parte del código vocal de lo no, solo te queda encontrar el último fragmento para completar el coso. El último fragmento está abajo. Acá. El último está acá. Hacer el registro de mantenimiento. Finish the sonic imprint sensor prototype for the mining droids. Everyone knows they need an upgrade. The sensor should allow me to issue voice commands to them rather than manually adjusting their routine each time the mining specifications change. I've been keeping the sensor in the maintenance workshop for the time being. I wanted to test it first by recording and playing back some simple voice commands. Finished my examination of the droids from the Ebonhawk freighter. The T3 unit looked like it had shut itself down. The protocol droid, however, made up for it. It talked my ear off for most of the hour, asking questions about the facility, the personnel, and so on. Still, it wanted to make itself useful, so I put it to work until its master wakes up from the med bay. It seems to have some skills in speaking to droid behavior course, so... There's been some trouble with some of the mining droids, so I'm signing off. Been speaking to the protocol droid about the Jedi in med bay. I thought they'd all gone away or been killed in the Jedi Civil War. The droid told me that his master is the only Jedi he knows of in all the galaxy. That the Jedi had served in the Mandalorian Wars almost 10 years ago. That would have meant that the Jedi served under Revan for a time. That can't be good. Everyone knows that all the Jedi who followed Revan fell to the dark side. Been too busy to enter a log for a while. There's been more and more accidents since that Jedi arrived. The miners are starting to get restless, especially Corda. Corda said the exchange is offering a huge bounty on Jedi Knights and that we can make a fortune if we sell the Jedi to Nar Shaddaa. Security shut down that idea pretty quick. But I don't think Corda and his men are going to give up that easy. I mentioned the trouble to the Jedi's protocol droid, and he seemed concerned about his master's safety. I told the droid not to worry. The Corda wouldn't... With the protocol droid's help, I made some upgrades to the sonic imprint sensor, using some of the droid's vocabulator subroutines. In addition to its ability to store and record voices, it now has the droid's full array of alien languages, including Basic. Should prove useful as a portable translator. I tried to make sure the protocol unit got some credit for helping fashion it, but the droid refused, saying the work was reward enough. I was thinking of installing the prototype in one of the mining droids as a test, and see what happens. When the dock officer reported the droids repairing the Ebonhawk, I installed a voice print ID on the droid console system. Someone ordered them to repair that freighter, but I can't find a trace of the order anywhere. If anyone tries that again, they won't be able to do it from this terminal unless I let them. The voice print should cut any user off from the central functions unless I give the code. The maintenance check on the droids. El chaval quedó full paranoico a lo último. Accidents have increased. Security interrogated me about the droids and they weren't too happy with my answers. I don't understand it though. These aren't combat models. They shouldn't even know how to attack. I can't help but think, what if somebody staged the initial trouble with the mining droids just to get them all sent to maintenance, and then did something to them? I think security's right. Someone's trying to sabotage. ¿Qué? Volver a la consola. Introducir, acceder a los registros de mantenimiento.
Acceder al de emergencia, comprobar la salida del depósito de combustible. Comprobar el túnel de nivel de administración. Comprobar las otras de salida de combustible. Comprobar esclusa. Abrir la esclusa. Volver a las funciones de la consola. Sistema de comunicación, reparar. Sistema dañado. Ver. Acceder a las cámaras. Campo de fuerza. Ahí está T3, todo destruido. Hay una especie de caja de metal junto a T3, pero no puede distinguirla. Puede llegar yo abajo ahí deliberadamente. La esclusa. Volver, activamos el sonido. Control. Voice print ID R1 beep 5. Abrir la esclusa. Salimos. Mira la velocidad que voy. ¿Qué hace? De repente pegó la vuelta mi PJ porque I me lost your pintó. signal after you left the mining tunnels. Now you're coming in clear. Except I'm picking you up on the exterior of the facility, on the asteroid's surface. That can't be right. Es verdad, tal vez debería mirar. Huh? What are you doing out there? Estoy dando un paseo. ¿Por qué no se y apaga el sistema de ventilación antes de que me frían viva? That's what I wanted to tell you. The few remaining venting systems have gone active, most likely from the explosions in the mining tunnels. They're venting Paragus fuel deposits into space through the exterior vents, right in your path. Ojo, ya llegó la otra nave. Entonces parece que tendré que darme The prisa. vents look like they've been purposely rerouted to vent. Now what now? I don't believe this. There's a ship coming in. I have a bad feeling about this. Sale la animación ahora de la nave que yo ya vi que ya atracó todo. Ay, Dios. Sion, querido, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida, pa? ¿Está todo chido? ¿Todo buenardo, como dicen los jóvenes? No me acuerdo si esta escena estaba. Ese estoy seguro que no estaba. Lo bueno que... ¿Me había atracado ya? Bueno. Espera que se apague eso, porque si no me quemo.
Otra vez cuando pasaste, ¿qué más? Por ahí. Para ponerte la cosa, me parece que hay un botón acá. Un par, no uno. Eso, violencia. Bien, bien, me gustó esa violencia. Y el tracking, porque le estaba tirando uno y automáticamente pasó a tirar a otro con la misma ráfaga. Banqué. Viste, yo sabía que hay un botarro. Lo único que me había olvidado eso. Ay, lo contorneó, mirá, me aparece el Papu en Valorant literal. Ay, chabón, meter una bala porque me estás haciendo agarrar una calentura. Alina de mi vida. ¿No te das cuenta que te están cagando a palo, Alina, porque no metes una bala, pero ni de casualidad? Hija de una gran putas. No podés cerrar tantas balas. Pará, se me ayudó. No. Uno más. Vamos a volver a la... al sable, boludo. Porque la piba está todo bien. Está pegando lindo igual con esto. Pero ahora ya me dan un sable que puedo mejorar. Así que me conviene este. Paquetes. Tenemos más paquetes de reflejos. Tenemos estos para el frío y el calor. Igual estos me vendrían bien ahora, ¿eh? Porque ahora me tiran lanzallamas, me tiran boludeces. Entonces por ahí no me viene tan mal ese. De acá. Mejorar. El uniforme todavía no tengo nada para ponerle. Y el machete sí, tenemos célula de energía. Y... aunque me serviría más lo de iónico, porque el iónico hace más daño a los botarros. Y dicho sea de paso, como mi intención es usar una doble, podríamos llevar esta también. Bueno. ¿Cuándo no el lado oscuro? Y yo intenté no, pero me sale natural, es un don que tengo. Donde el lado oscuro florece aunque no quiera. ¿Cómo estás, Cheripón? Bueno, ya se rompió, por lo menos. ¿Cómo le va, señorita? Con un poco de suerte en unos meses, señora. Bien, por el momento. Eso corto. Y en algún momento tendré que cazar, alguna propuesta tiene que haber. Y si no, dentro de poco por edad vas a tener que llegar a señoras. A ver, en algún momento toca, Cherry. Te va a tocar en algún momento hacer el cambio de señora a señorita. No te quieras hacer la joven eterna. No funciona así el mundo. En un momento toca ese cambio que nadie quiere, pero toca. Prefiero... no, vale. No, prefiero por edad. Pobre ese novio. Cheryl Nokan. Te lo digo, pero no, güey. Tami. Sé que está mal preguntar, pero ¿cuántos años tenés, Tami?
muere mi PJ. No se muere nada. Porque estaría bueno que está rompete un pibe, por el amor de Dios. Ah, está bien, Cami. 34 está joven todavía. La Cherilla está casi en los 4-0. ¿Vos entendés? Hay una diferencia ahí. No, la Cherry creo que tiene menos de 30. Pero nada más que pincharle la bola. Simplemente para eso. No, bueno. Va, bueno. ¿Te más? Vale. Chicos, va, vale. Basta. Colóquenle un poquito de hielo. ¿Les parece? Bueno. ¿Puedes pegarle, por el amor de Dios? Gracias. No, me quedé congelado otra vez. ¿26 tenés, Cheryl? No, yo pensé que tenías 28. Yo te tenía mucho más joven. Yo la tenía, no full baby, pero un 28. Sólido 28. Por eso lo que... Miéntanme. No, en serio, pensé que tenías menos de 30, es posta. Ay, Dios. Vamos ahí. Bueno, para algo serví. En realidad para mí no es que tenemos menos noción, sino que es más difícil saberla dar a una mujer porque con maquillaje pasa de 20 a 40 o de 60 a 10. O sea, no hay chance de atinarle a una mujer bien maquillada, no hay chance de atinarle la edad. Hay veces que es hasta difícil atinarle la nacionalidad, boludo, pues se cambian hasta la nacionalidad con maquillaje. No, no hay chance que la adiviné. Ni una puta chance. Y pero, ¿cuántas veces se ha visto en series, ponele? Me acuerdo en Teen Wolf, ponele. Yo la vi en su momento. Y las actrices que estaban todas en Teen Wolf estaban haciendo de pendejas de 16 a 20 y pico de años por ahí. Y la mayoría tenía 40. Sí, loco. Y te digo que si no fuera porque miré en la wiki cuántos años tenían, para mí tenían esa edad. Bien maquillada la mujer, nada, es como imposible acertarle. No ten chance, man. Dale, pegale una baja. No le mete un golpe. Obviamente, después de todo ese maquillaje pagan el precio. A los 60, 70, ya no hay maquillaje que la salve. En cambio, el hombre no se cuida nunca una chota, tiene la piel perfecta para esa edad. Brillante la piel del hombre. La mujer necesita 75 crema hidratante. Ya te digo, yo trabajé en un geriátrico, vos ves las viejas, crema hidratante acá, le pasan 75.000 cremas para que se le hidrate la piel y los viejos están tomando vino, piel impecable.
Impecable, brillosa la piel. Viejo borracho. Bueno, sí, hay chicos que se mandan cremita. Pero en general, la mayoría no se ponen una chata. Siempre hay algún caso de algún otro que le gusta cuidarse un poquito más estéticamente. ¿Cómo a lo rupestrela? ¿Cómo a lo rupestrela? Respetá el aspecto natural. Ya más o menos igual nos vamos dando cuenta el tipo de hombre que le gusta a la Cheryl. Un poquito metrosexual se podría decir. Tipo que cuide muy bien de su aspecto. Y sí. Yo por ejemplo, yo detesto yo detesto fuertemente las cremas en las manos. Que me quede la mano como engrasada o aceitada. Lo detesto a un nivel. Me pone muy mal humor. Entonces ya no me pongo nada. Que la piel vaya como vaya y va que va. Inmunidad al veneno. Baliza guía, ¿qué es esto? ¿Para qué dice? Los mineros usan esta baliza para reclamar asteroides. También sirve como bastón de combate. Pero... destruir la consola. No, piratear el sistema. Dale. Comprobar ruta, volver, acceder, comedor, dormitorio, están todos moribundos. Falló. Bien, todos en la mierda. Bien. Anular cierre de emergencia del dormitorio. Bien. Listo. Va que va. Ya me hicieron agarrar la cremita para ponerme en las manos, ¿no? No, igual me sorprendió realmente la edad de la Cheryl. Me descolocó fuertemente. Y a su vez me hizo sentir joven. Tengo 30, yo pensé que estaba medio cagado a golpe ya. Ahí. En el Prime. Another Prime. Estoy hecho pelota para tener 30, pero estamos, ¿no? Los 30 me quedan mucho. Bueno, un par de años para adelante. Voy a decir mucho, pero un par. Unos 20 capaz. A los 50 derrumbarme totalmente. Compro. Yo si me derrumbo a los 20 compro. A los 20. A los 50 compro totalmente. Yo tengo 30. Cumplidos este año, o sea... en noviembre. Baby. Ah, estoy destruido. Me duele todo el cuerpo. Lo que pasa es que tengo que adelgazar urgentemente. Si no, realmente... los 20... a los 50 no sé. Tengo que ponerme las pilas con la dieta, pero da una paja. Da un nivel de paja hacer dieta. Ojalá estuviera ahí. No, la rodilla no tanto. Más que nada problemas de columna. El hecho de también estar mucho en la compu no colabora en nada. No, las
rodillas perfecto, no he tenido problema en las rodillas. Y eso que juego al vóley, salto a rematar, salto a bloquear y no. Ni acá. Sí, en algún momento van a decir, y sí, jefe, ya era hora. No. Nosotros renunciamos acá. En algún momento va a pasar, que voy a saltar o voy a caer y va a hacer... Y va a quedar el Papu ahí seco. Y ahí va a quedar el Papu. No me va a poder levantar nadie porque no hay huevos. Yo bajé 45 kilos en un año. No es difícil, pero tenés que ponerle las pilas. No, olvídate, yo bajé... En su momento yo bajé 35. Pero después me despeloté, no me recuperé más y he ganado prácticamente lo que lo perdí, lo gané de vuelta. Sí, el tema es la constancia. El problema es que no estoy pudiendo agarrarla en este momento. Estoy como enemistado con la constancia a un nivel que no tiene sentido. Con la pandemia recuperé todo. Sí, la pandemia fue dolorosa. Yo creo que mi mejor momento fue en la pandemia. Porque no tenía otra cosa que hacer que hacer un poco de ejercicio en casa. No me queda otra. No, mató a varios. A otros más que a otros. Hay uno que lo de nos mató se lo tomaron muy literal. Insertamos. No, bueno, pero vos también te la buscás. Sir, couldn't we contact the medbay? Maybe the Jedi's awake. No good. The link to the medical computer was severed from the hub, just like the administration. No, ¿qué hiciste la pandemia? No, estuve comiéndome factura 24/7. Y sí, monster. ¿Qué esperabas que pase? Es impresionante que no te hiciera concha el virus en ese momento. Se fue. Y se fue. F por un muchacho. Todos al lobby. Food del lobby. ¿Qué vas a estudiar ahora, querida? ¿Estás todavía con el italiano? Habla de... En el idioma galáctico, en inglés habla. Que ya por sí te entendería poco. Visto que inglés, opa. Si en algún momento me voy a vivir a Italia, te llevo conmigo. Tengo traductora personalizada. No, bueno. ¿Y esa falta de respeto de gratis? Debo sacar la doble nacionalidad. Mi hermano ya la sacó, así que para mí va a ser más rápido. Y donde la tenga, no sé. Donde la tenga, no sé qué. Sí, mi hermano hizo todo el trabajo, gracias a Dios. Y ahora, al tenerlo él ya ahí, es más fácil para mí. Solo con corroborar que soy hermano y presentar un par de papeles. Igual el mayor problema siempre es lo mismo, que te den el turno para sacar. Después... Toma, por hablar como el orto, bien puesto. Bien puesto, ya me tenía la pija hinchada de lo que hablaba. And shut that damn data pad off and throw it down the refresher. Las bolas al plato. Estoy tratando de juntar todos los papeles. Hay gente
Me acuerdo en su momento mi mamá le había pagado a una chica que los hacen ellos. No te inventan los papeles, ¿no? Me refiero a que ellos te juntan todos los papeles. Vos lo único que le tenés que pagar es la comisión y ya está. Después ellos hacen todos los papeles, las cartas, todo lo que tiene que hacer lo hace todo ellos. We managed to get to the dormitories. We should be safe here. We've been trying to use the holo transmitter to beam a transmission to the administration level to end the lockdown. But the administration console's been severed from the main hub. Everyone thinks we should try to evacuate on our own. Cuando lo hice mi vieja cobraban mucho There's menos. no way to break the dormitory seals from the inside. I'm Pero going bueno, to keep sí. distress calls in the meantime. We've been trying to find a way to circumvent the lockdown and get to our hangar bay, but so far, no luck. The situation's worse than we thought. Even if we get out of here, we can't shut down the fuel Creo que en su momento mi vieja pagó $200, algo así. Era una buena plata, pero era más o menos accesible. Platform is on the administration level, and we can't get up to the docking bay while we're trapped here. I only hope someone survived the explosion in the mining tunnels. If not, then we're stranded here. Unless our transmission reaches a passing ship or a Telos freighter. Averiguá bien todo porque... Managed to use the holo transmitter here as a crude relay to beam short burst transmissions outside the Paragas facility. With any luck, the transmission will carry beyond the asteroid field. We've set the emergency transmission on automatic playback. We're using a simple military flash code to transmit the code to the turbolifts, so maybe our rescuers can get down to the dormitory when they reach the station. Without those turbolift codes, our Mirá que rescuers se va a wouldn't be able to get nacionalizar here from the argentino, tu administration abuelo level. está todo And loco. without those codes, we wouldn't be able to get to the administration level if we found a way out on our own. The messages are short distress calls only, since we can't get much signal strength. It's pretty weak, so unless a ship is actively searching the area, it might be a long time before a ship picks up the message. After all, who would be scouring frequencies way out here looking for trouble? Ay, Dios. Oh. Velocidad. Y no, vamos a sacar la pistola, todo de espada. Estoy averiguando, calculo que no se puede hacer si está nacional. Yo calculo que no. O sea. No, capaz que sí, porque en realidad el chabón es descendiente italiano, o sea que debería de poder, por más que se nacionalice. No habría un gran justificativo si fuera el caso. A ver. Láser de minero, guantes de informática, paquete cardíaco, el holograma del minero. Bien. Pará que acá me está faltando algo. Ah, no. Sí, pero se cortó la transmisión. No, está bien, está bien. Abrir el registro de cámara. Almost didn't make it out of the dormitory section before the lockdown, you murklack. You're cutting a little close, aren't you? Yes, a regrettable No se miscalculation on my puede part. hacer. Oh, I'm qué bajón. contacting you because I'm picking up a subspace transmission from within Supuestamente that no, level. pero si... Is that your doing? No, they must be trying to use the old Exacto, relay eso es lo system to que- send an emergency Eso que signal. dijo la Che. I doubt they know what's really going on. Hey, this turbo lift's locked down. Yo calculo Try the code que... again, and don't worry about Es the una miners and their estupidez. Yo sé transmission. cómo renuncio By en the time help Argentina. arrives, we'll be all the way to Nar Shaddaa. Ah, no, Oh, tampoco they está. won't be leaving the O sea, dormitories. banco Argentina, pero es como que no hace nada para que la quiera. Nada para que la quiera. What? That's going to kill them all. Not all of them, but I'm sending a number Hay of que mining comprar el droids to your formulario. A mí location me right now falta to correct that problem. la función This primero. turbo lift's locked down. The Estamos sequence acá, isn't working. averiguar. Keep trying it. You. Why are you doing this? Why me? You. It was never about you. The Jedi is all that interests me. But then you had to ruin everything by revealing her identity and then trying to harm her. And that I cannot allow. Statement. You are a risk, Corda. You are impulsive, crude, and soon, deceased.
Ah, yo también la quiero mucho a Argentina, pero no colabora, boludo, no colabora. Corta, are you dead yet? Smug statement. I believe I forgot to mention that I reversed the... Si Argentina te permitiera vivir seguro, tranquilo, ganando bien con un laburo. Y bueno, ahí sí, dale. No hay drama. No me acuerdo. Pero hay una forma de sacarlo, pará. Tantos vacíos, ¿no? Ya los limpié a todos. Hay una forma de sacarlo que yo estoy seguro que es en la pantalla anterior. Pero acá ves que gente está toda la vida laburando y no logra nada. Sí, dale. No te digo que yo me merezca el ganarme algo, pero que la gente que labura se gane las cosas bien. We managed Me parece que un tipo labura como un condenado y no... Y no pueda vivir dignamente. Sí, no alcanza. No alcanza, está todo más caro. Ya en el punto, que yo ahí estoy de acuerdo, que lo había escuchado a Duende y yo en ese estoy de acuerdo con él. Ya en el punto. Acá está. Acceder a la... What did you want to talk to me? I heard you had plans for... Well, I've seen the logs. I know you've already asked him and given the details. Handle the... When the time comes, I'll contact you via... Since when did the maintenance... The transmission gives the code to open the turbo lift when or if help arrives. Bien, con eso sacamos el código. Me falta, yo estaba seguro que me faltaba algo. Los números restantes son 5 y 7. Ahí está. De tener 30 a 60 de uno a todos los... De 30 a 60 contratas que caí, nada, boludo, pero la verdad. Pero en realidad se queja más la gente joven que la vieja. Porque la vieja ya está como, y sí, ya estamos acostumbrados, esto pasa siempre. Yo no quiero que pase, yo quiero que se pueda vivir bien, boludo. Quiero que si tengo ganas y junto plata y tengo la plata para hacerlo, regalarle un viaje a mis viejos. Y no tendría que ser una locura. Tendría que ser algo que yo pueda hacer. O si digo, che, mirá, salió el nuevo i9. Y bueno, me ahorro 3-4 meses y me lo compro. No te digo que con un mes me lo compre, pero que ahorrando puedo, boludo. Acá ahorrás y para cuando querés comprar ya tu plata vale menos de lo que valía cuando la empezaste a ahorrar. Y decís, entonces ¿para qué ahorro? No tiene sentido. Eso es lo que a mí me indigna. Después la otra, sí, yo sé. Pero es indignante que que uno no pueda darse gustos, boludo, sin que los números le queden en rojo. Vieja. I have felt a disturbance. Our enemy is here. We must leave at once. The one that fired upon the Ebon Hawk as we attempted to rescue you. And he will not let us go without blood being... Y que si está dispuesto a sangrar un poco, más diversión para mí. You know much of battle, enough to know that this is a battle you cannot win. Ya veremos dónde vamos. Pues quítate de aquí y púdrete. Yo me ocuparé de ese enemigo. Ahí está. We are together in this battle, you and I. What affects you affects me. There can be no division in our actions or everything. No voy a permitir que una carcamal me obligue a
retrasarme. Yo viajo solo. I realize that you have traveled alone ever since the Mandalorian Wars, but that time of... And if you cannot see beyond yourself and your own needs, then you should know that I have the only means of accessing the Ebon Hawk's Navi computer. Without it... Cuando sacamos de esta roca, buscaré un bonito... We need to make our way to the docking. Se la picanteaba cada vez que podía la vieja. The airlock has already opened. Ay, So we must be on our guard. If we cannot reach the Ebon Hawk, then we must find a way to escape on... Punto al lado oscuro, claro que sí. Full oscuridad. Ya empezamos a tener la niebla roja. Godeto. A ver. Déjame pensar. Vamos para acá. Si estoy tocando acá, ¿qué me agarras el laboratorio? Tratamiento del paciente. Curar herida, informática. Dale, vieja. Ah, para que la vieja está para la vida. Atributo de la jove. Sabiduría, bien. Habilidades. Y dale. Poderes. Aturdir droide me sirve. Reparar y coso. Poderes. Grito de la fuerza. Prefiero el aturdir porque ahora lo vamos a necesitar. Mi piba, sacate una de las espadas. Esa era la vieja. Regulador cardíaco porque te va a servir, vieja, vos ya estás justo en las justas. Todas las tiradas de salvación. Ponete otro cardíaco más por si las dudas. Y el de percepción. Vamos, vieja. Estoy puesto 35k de cola en... Una banda de gente. Y sí, ya con una gana de entrar la gente a probar la nueva season. Con unas ganas. What in space is going on? Who's this? Another Jedi? What did you guys suddenly... Una larga historia, no hay tiempo a explicar. Coge tu arma y sigue. Alright. I'm guessing that Republic ship that just docked is... I hope your talent for understatement is offset by your skill with a blaster. If not, then I fear our time together will be short indeed. Yeah, and I'm also good at running and drinking, Your Majesty. And even if you two aren't big friends of the Republic, that warship's the only way off this station. Los Liberty ya salió en Corea. Sí. Compro la cuenta a un coreano. No, pará un poco. Aflojale, Lemon, estás muy mal. Estás muy mal, Lemon. I suggested that you should shut down, stay put, and wait for rescue. Tras todas las muertes que has causado, yo no usaría el término rescate. I am not here to argue semantics, Master, so I will simply inform you that you are wrong, as were those recently... me he cansado de escucharte, pero prepárate para hacer chatarra. No quiero pelear contigo, pero lo haré sin una cancelación. Necesito una elección sobre bien y el mal de un droide asesino. ¿Eres tú el que mató a todos los mineros en la enfermería? Indignant answer. Master, the miners intended to place you in jeopardy. I could not allow that to take place, so I was forced, after reprogramming the mining droids to mine any organics they perceived. Para minar a los orgánicos, para. Miners one by one. Que Then gire a una series cueva. of flawlessly timed explosions drove the miners into their dormitories,
where I was able to gas them all at once without wasting time hunting them through the mining tunnels. I then administered a large dose of sedatives to the remaining miners in the med bay, enough to kill them, but ensure you slept. Of course, against my calculations, you awakened from your tank prematurely. I am ashamed by the inconvenience. Ay, Dios. ¿Por qué querías capturarme? Answer. It is beyond the scope of my programming to probe the motivations of my clients, Master. Suffice to say that I am being well compensated for my services. You have been a difficult target to find. You have been wandering the galaxy since the end of the Mandalorian Wars, leaving little record of your passage. It is as if you did not wish to be found by hunters such as myself, or more likely, the Jedi Order. No hice un gran trabajo. ¿Quién es ese cliente tuyo? Chiding answer. However, I am free to say that my client is wealthy and very... Me he cansado de charlar, te voy a hacer chata. Resignation. Very well, Master. If inflicting pain is the only means to... Bien. Let's settle this. ¿Quién murió? Atom. Sí. Lo bueno es que Atom tiene una pasiva que le permite revivir. Casi me muero. Pero me sobran huevos. Bien. No me acuerdo cómo es la pasiva de Atom, pero tiene una pasiva que el chabón lo deja revivir cuando lo hacen concha. Demolición y sigilo. Y bueno, dale. Subir nivel, habilidades, tupi, ya están a tope. Va que va. Acá, ataque furtivo. ¿Dónde estaba? Esta creo que es. Suerte de granuja. Tiende a meterse en problemas, pero no es comprensible también. Esta bonificación empieza. No. ¿Dónde está? Ay, no sé dónde está. La suerte de granuja, pero después la voy a buscar. Pues literalmente tiene una que le permite respawnear cuando lo mata. La verdad es que no juego mucho a nada, me aburro de todo. Pero le estoy dando al Apex y no, al vicio duro. Esta mujer le da el vicio duro. No está bien lo que hace. Eso no está bien, Tami. Tami está full de la droga pesada. Yes. Just say the word. Full de la droga más dura la Tami. Y lo vamos a dejar acá. Ni bien entramos al halcón del ébano. Perdón. Something is wrong. I sense no one on board. You sense no one on board? Sense any assassin droids creeping up behind us like last time? Everyone here has been slain, yet there are few signs of battle. No carbon scoring, no blaster fire. This place has been hit by assassins of a different sort. Then what are we doing on this ship? We were better off in the facility. You two are supposed to be Jedi? You two are the worst Jedi I've ever met. Tenemos que salir de esta nave. No es tarde para mandarte de vuelta a la sala de seguridad. No podemos volver, la instalación está sellada. If the assassin machine was correct, then we cannot reach the hangar. Be silent. I need some time to think. Visto esta nave a atracar.
Como lo hizo una tubería de cuando lo hizo, perdón, una tubería de combustible entró al depósito. Desde allí el campo de... Desde atrás del campo de fuerza. Superar el campo de fuerza hasta el hangar llevando la sala de máquinas de esta nave y saliendo por la tubería de combustible. Look, I don't mean to cast another shadow on this, but even if you could reach the ship you came in on, it wouldn't matter. You'll need the orbital drift charts to clear the Paragus asteroid field, unless you want to have the... Hemos salido de Papu, podemos hacernos con el control de esta nave. Oh, you mean with the huge crew we brought along with us? That's a brilliant idea. Pero ¿cómo consiguió el Heraldo las cartas de navegación de deriva orbital en estado para atacar aquí? Well, of course they have the asteroid drift charts in their... Entonces cojamos sus códigos. Well, we'd have to get to the bridge, I mean... Well, that's the biggest problem I can see. That is a sound plan. Ciertas acciones y te ayudarán los diálogos. Vigila ese tono, anciana. No consiento que me sermonees. No tenía un buen plan. Vayamos al puente y cojamos las cartas de la deriva. Quédate detrás si quieres. Sato nos viene... Todavía no sé si... Si quieres, Sato. Bien. Ah, bueno, perdóname, creí. Very well. Concha, no le tendría que haber puesto, le tendría que haber dicho que vigile el tono, vieja chupapija. Con ese tono y todo le tendría que haber dicho, pero bueno. Ya está, ahora ya me caí. Puta madre. Igual. Ah, perdí el humito rojo. Acá el boludo este, en dotes, tiene que tener... creo que es. Supervivencia. Cuando más difícil es la situación, mayor es el instinto de supervivencia de datos. Cuando pierde más de la mitad de su punto de vida, obtiene bonificación en todas las tiradas... Ah, no, esta no es. Esta es. Espíritu. Cuando quede inconsciente hay una probabilidad de que se recupere listo para la acción. Siempre y cuando quede alguien del grupo en pie. O sea, mientras que vos te quedes vivo, el chabón en algún momento se puede llegar a revivir. Una de las importantes cosas de traer a Atom en el equipo. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Para el primer episodio está bastante bien, casi 3 horas de video. Espero que lo hayan pasado muy bien. Con la vuelta de otros 2. Y bueno. Vamos a cerrar acá. Cerramos acá. Bien, esto es lo que hice recién que me caí. Se va. Y esta es la de recién. A ver cómo se escucha. A nivel 4. Los pacientes de la enfermera fueron asesinados por una dosis de... No, quiero ver una parte de combate. Mayonesas Go. Sí, otra vez. No me quiero recordar eso, cómo se cayó la sirenita y... Siphon fuel off the planet. Blew a hole... Yo, para mí se escucha bien, boludo. Pero... Eso ver. Ahora voy a ver qué onda. Cómo se cayó la sirenita ahí y que no banca el pan con mayonesa. Por favor. Lo que hay que leer. Lo que hay que leer, qué locura. Es impresionante. Bueno. ¿Vas a aprender, Nemon? Prende así, le metemos al PoE. Te raideo y le jugamos ahí al PoE desde tu point of view. Voy a poner a actualizar el PoE.
Pero bueno, cosas buenas pasaron. Dale, gilazo. Yo también voy a seguir una guía, pelotudo. Gilardo. Bueno, ya que el loco este no va a aprender, ¿quién pija podemos rayar? Ay, se me cae la lágrima. Ay, me duele la cintura. ¿Quién pija está para rayarse? Está Borja. Anda con Borja. Borja Papu. Síganlo, denle mucho cariño, compórtense, obviamente. Sean muy respetuosos. Gran streamer Borja, y si lo llegan a agarrar mientras está haciendo... ¿cómo se llama esto? Mientras está haciendo roleplay, se van a cagar de risa con Rodolfo Mascarpone. Es excelente el PJ que hace. Nos vemos, gente.